mirá, acá tenemos cómo lo hacen con inteligencia artificial. Ahí la cambiaron. Mira cómo lo ves. A ver si tenemos la siguiente. Bueno, a mí me sorprendió el parecido con The Shining, con con Jack Nicholson en... A ver. ¿Tiene Macri al lado? Sí. Le Patricia Bullrich al lado. Sí, es me parece... Es un meme esto. Sí. Prado, vos tuviste 20 días de vacaciones y me traes un meme. No, yo no traigo estas cosas. No. Yo estoy siguiendo el juego de las cosas que pasan en las redes. Mira, acá tenemos la mirada pública. El Resplandor de Shining, les recomiendo, es un gran libro, además de una muy buena película. ¿Qué película? Tenés Nacido para Matar. Otra, ¿qué película? Sí. La Naranja Mecánica y esa foto es de Milei en una entrevista es una que de hace 2 años diciendo voy a dinamitar el Banco Central. Se está haciendo esa película, ¿no? Escuchame, Sí, esas cuestiones quieren una refundación simbólica. Ya lo vimos después de la victoria en las elecciones cuando cambiaron lo que venía a ser, viste, el logotipo de Argentina, que lo transformaron en algo muy parecido a lo de los Estados Unidos. Y ahora vemos esto. En esa lógica. ¿Qué pensará Santiago Cunio, que está aquí con nosotros? ¿Cómo te va, Santiago? Bienvenido. ¿Cómo andás? Gracias, muchas gracias. Yo en lo personal muy bien, gracias. ¿Te gusta el logo? Me parece un espanto. Epa. Me parece una falta de respeto propia del triste momento oscuro que estamos viviendo los argentinos con un gobierno que debe acabar cuanto antes. Epa. Eso implica muchas cosas. ¿Vos cómo interpretás la paciencia que tiene la gente? Porque la gente tiene paciencia, las encuestas lo dicen, tiene buena imagen el presidente Milei. Mirá, yo quisiera ponerte 2 datos de relieve. Primero, el 25 de mayo, Javier Milei elige el Cabildo de Córdoba. Y el Cabildo de Córdoba tiene 2 simbologías nefastas en la historia argentina. Primero, que fue el Cabildo que se opuso al 25 de mayo. Fue el Cabildo español con sus representantes que se opuso al 22 de mayo y el pueblo quiere saber y a la declaración de independencia del 25. De hecho, se sublevan y con Liniers intentan armar un ejército para venir hacia Buenos Aires a hacer una contrarrevolución. Con lo cual fue al Cabildo donde se defendía la monarquía. Y más modernamente, el Cabildo de Córdoba fue la sede de la policía de la provincia en la dictadura y en ese Cabildo se torturó, se mató y se secuestró. Con lo cual son 2 datos históricos nefastos como para ir al Cabildo de Córdoba a festejar un 25 de mayo en un lugar donde se negó la libertad y se negó la independencia. Con lo cual yo creo que son simbologías que la gente debe conocer. Yo sé que la gente en este momento no es muy adepta a la lectura de la historia ni a la memoria, porque son momentos muy durísimos, pero los que tenemos tiempo y conocimiento tenemos que entender los símbolos y los mensajes. Y ir al Cabildo de Córdoba significa esas 2 horribles antecedentes que tiene ese edificio del Cabildo cordobés. Por otro lado, estamos en una situación de genocidio económico. La Argentina está en default, eso no es muy difícil de explicar para aquellos que entienden economía y tienen los datos duros de la economía. Pero yo les traje 2 placas que por ahí orientan más la charla, si es posible, si las tienen ya previstas o listas. Le pediría al director si nos ayuda, donde yo te voy a demostrar el genocidio económico al que estamos sometidos en estos 4 años. La Argentina tiene que pagar en los próximos 4 años, a partir del 1 de enero de este año, 217.000 millones de dólares hasta el 2027. Esa es la cifra de endeudamiento del Estado argentino, del gobierno de los argentinos. Ahí tenés los gráficos, mirá. Lo que ves en verde abajo, en las torres, eso es dinero, cash, billete verde obligatorio. Hard dollar, dice arriba, o sea, billete duro. Ahí no tenés salida, es billete verde. Esos son 65.700 millones de dólares cash de acá al 2027. Lo que ves en azul celeste es la deuda con el tesoro que tiene el gobierno, que son 216.000 millones de dólares a valor dólar de hoy. La suma total de este disparate argentino, obviamente, está casi en los 300.000 millones, digamos, que vos podés bicicletear en términos de lo que es deuda con el tesoro. Por ejemplo, están configurando la deuda con los bancos, emitiendo un título sobre 13.000 millones más que pasarían al pasivo en azul con el Tesoro. ¿Qué le queda al Tesoro? Defoltear a los organismos, tal vez, al ANSES, al PAMI, a todos los que tienen colocaciones en el Tesoro. Y los bancos se van a hacer de hermosos títulos que no respaldan en billete tus depósitos en plazos fijos o en cuentas corrientes, con lo cual estamos al borde de una corrida en pesos donde los bancos van a estar obligados a vender los títulos que le han dado a valor miserable, a valor de reventa por necesidad de liquidez,
o pedirle al central asistencia para poder cubrir la corrida en pesos. Esto es default. Cuando un gobierno se propone a enfrentar esto con toma de más deuda, o sea que la única salida es tomar más deuda, es como si estuviera gobernando Alberto Fernández. Es exactamente igual. Sí, volver a la deuda, volver al fondo sería lapidario porque realmente es agravar la cosa. Ahora, ¿por qué el fondo no te va a prestar nada. No, está claro, pero ¿por qué te parece que hay tanta euforia entonces en el gobierno? Digo, lo del acto del Luna Park, lo que pasó en Córdoba, muchas sonrisas. Yo vi la cadena nacional, vi después el posacto del sábado, los dirigentes saludando a la multitud y demás. ¿Por qué crees que hay euforia? ¿Se sienten que la inflación empezó a bajar y ese es el logro que exhibe el gobierno? ¿O están construyendo su propio relato? Te linkeo lo que estás diciendo de la baja de inflación, que es otra farsa. La baja de inflación nominal tiene que ver con que los únicos que están cobrando es el sector financiero. Al único al cual el gobierno le venía pagando es al sector financiero. El resto no pagó absolutamente nada, con lo cual la inflación va a bajar. Si no hay circulante y no pagas tus deudas y no hay movimiento comercial y económico, obviamente que la inflación baja junto a la calidad de vida, prestaciones de servicios, baja. Eso es normal en términos cuantitativos. Bajó la inflación en el número que te va a dar el INDEC. Ahora, la realidad es que esa baja de inflación es el cementerio, es la paz de los muertos. Y eso no puede ser exhibido como un logro, sino como un gigantesco fracaso. ¿Y por qué la euforia? La euforia tiene que ver con el estado psiquiátrico del presidente. Bueno, eso es muy duro, Santiago. Es que nadie lo conoce más que yo. Yo sé de lo que hablo porque fue contado por él a mí. Ese personaje que mostraron de La Naranja Mecánica es su película preferida. Esa es su película en el mundo. Algunos eligen Titanic, otros eligen El Rey León, él elige La Naranja Mecánica y se ve identificado con el personaje. Con lo cual, el problema que él tiene es netamente psiquiátrico, es un problema que él tiene que resolver en lo personal porque está conduciendo los destinos de 47 millones de argentinos vivos y la descendencia de muchos de nosotros que van a sufrir las consecuencias. Solo alguien que está muy mal puede festejar en este contexto. Un presidente que asume hace 5 meses y no puede llenar el Luna Park y entran 6.000 personas regalando entradas, es un gigantesco fracaso. Si un presidente no puede llenar el Luna Park 5 meses después de asumir, muestra su decadencia acelerada. Si un presidente que se dice liberal se compara con Alzogaray, que llenó la cancha de River cobrando entrada, está en problemas, aún en el espacio liberal. Con lo cual yo creo que todos van, de alguna manera, percibiendo el dislate de la conducción económica inexistente, porque lo único que se ha propuesto el gobierno es conseguir préstamos, que tampoco consiguió. Porque cuando vos tenés la carpeta de crédito agotada, en lo personal, en una pyme, vos vas al banco y le decís, vengo a renovar un crédito, y el banco te dice, no hay más renovación, usted tiene que pagar. Es lo que nos va a pasar el año que viene, cuando los fondos buitres y los bonistas empiecen a reclamar el pago consolidado de sus pasivos que Alberto Fernández pateó para el año que viene, pero el año que viene no se los pateás más porque ya está reconfigurado por Alberto Fernández los vencimientos. Ahora, Cunio, la gente votó a Milei porque muchos de ellos se cansaron de todo lo que hubo. Es decir, Yo también. Es decir, de manejos durante muchísimas décadas, digo. Sí, yo también. Pero es un emergente de lo que ha pasado con la política argentina y con el manejo del Estado y con la gestión del Estado. Totalmente de acuerdo. En ese esquema tiene legitimidad Milei. No, lo que tiene es legitimidad de origen. Surgió de un proceso electoral lícito, pero su pacto con la sociedad está roto, el contrato social está roto. Y aparte ha acumulado indefinida cantidad de motivaciones para el juicio político, que yo creo que es el instrumento que hay que poner en marcha, porque es el Congreso quien debe juzgarlo, quien debe acusar es la Cámara de Diputados, quien debe tomar las decisiones es el Senado. Pero está de sobra expresado que vamos a entrar en la peor etapa de Milei, que es la frustración. Ajá, vos decís que viene la frustración ahora. Javier Milei es una persona que yo conozco en profundidad y en términos de su voluble estado de ánimo y sus debilidades personales, va a entrar en la etapa de la profunda frustración. Esta es la excitación antes de la depresión. Mira. Porque él mismo está viendo que lo que se imaginó no es ni será. Para la Argentina, en un contexto de guerra global como es la que estamos viviendo, con un gobierno inglés que le dice a sus habitantes prepárense para una catástrofe, Putin que dice si cruzan la línea de Ucrania con la OTAN entraremos en la guerra nuclear, la verdad que las necesidades financieras de la Argentina están en el último escalón posible de la cadena alimenticia
Y en ese contexto, en donde no hay dinero para la Argentina debe y debe pagar. Hoy los acreedores quieren cobrar, no quieren refinanciar. Se da cuenta que los próximos largos 3 años y medio de gestión que le quedan están signadas por ese nivel de endeudamiento que te mostré recién, por la falta de soluciones reales y por una estampida próxima e inmediata en materia económica que el gobierno quiere paliar con medidas torpes como la que Cavallo propuso en su momento con la ley de intangibilidad de los depósitos. Entonces el gobierno le propone a los bancos que les abran caja de ahorro en dólares a los ahorristas para que no fuguen al dólar paralelo. Por otro lado, bajan la tasa de interés generando una corrida inevitable hacia el dólar paralelo. Y ahora le quitan a los bancos el efectivo y se lo transforman en títulos para refinanciar la deuda porque ya no pueden solventar la emisión de pases, que son 80 millones de dólares por día. En esta catástrofe, lo más honesto que podría haber hecho el gobierno anterior o es declarar el default soberano y darse cuenta que no se puede negociar seriamente con acreedores que saben que no les vas a pagar. Claro. En estos días surgió el tema de los alimentos, ¿no? Y puntualmente se descubrió que el gobierno tenía almacenado alimentos y que no repartía. Hoy hizo un tuit Tolosa Paz, que es una de las ministras de alguna manera apuntadas por este tema. ¿Lo tenemos al tuit para mostrarlo? Ahí está. Dice: la parálisis de la política social, mezcla de incapacidad, ignorancia y crueldad, dice Tolosa Paz. Y si el Ministerio de Capital Humano le explica a la sociedad que también tiene arrumbadas 50 camionetas 0 kilómetros que fueron adquiridas para asistir las necesidades de los Ministerios de Desarrollo y cada una de las 23 provincias argentinas y del gobierno de Cava, y para ser entregada a Cáritas, nos enteramos todos que el gobierno acopia sin razón ni explicación alguna más de 5 millones de kilos de alimentos. También sabemos que hay herramientas, elementos para atender la urgencia en temporales y tragedias naturales, guardapolvos, útiles y tantas otras cosas que los argentinos necesitaron en muchas situaciones en los últimos meses. Entre tantas cosas, también tiene 50 camionetas, ¿no? Y ahí están, en los depósitos encontraron estas camionetas. Digo, ¿cómo ves a Milei con todo esto y lo que está haciendo Petovelo con el tema de los alimentos, los planes sociales, destapando estas denuncias? Ahora Beliboni, que fue citado de indagatoria. ¿Cómo ves todo esto? Mira, lo primero que hay que aclarar es que nadie está gobernando. No hay gestión. No hay gestión. Con lo cual, al haber ausencia de gestión y de gente idónea para gestionar, cualquier torpeza es posible. Y después se puede interpretar la malicia sobre la torpeza. Yo creo que son simplemente torpes y que no tienen idea cómo funciona el Estado y que en su torpeza infinita cometen barbaridades como esta de no distribuir los alimentos en un momento de hambre, de frío y de necesidad. De todas maneras es imperdonable y debe ser juzgado. Obviamente hay abandono de persona en el acto de no suministrar alimentos a quienes lo necesitan. Por el otro lado, tampoco es serio que Victoria Tolosa Paz sea quien acuse, ¿no? Su gestión ha sido espantosa y los peronistas tenemos frente a la sociedad deudas morales contraídas por personas que utilizaron el nombre del peronismo para cometer actos de gestión que están reñidos con las buenas costumbres o al menos con la eficiencia. Tolosa Paz no ha sido precisamente la ministra de la eficiencia y ha sido criticada por las organizaciones sociales tanto como la actual ministra, con lo cual deja mucho que desear que Tolosa Paz sea la que critique al gobierno. Por último, Máximo Kirchner en una entrevista dijo que a Milei lo habían tratado, como que de alguna manera lo defendió, porque ya lo había tratado un ministro de España como que consumía estupefacientes y él le contestó en ese foro de derecha. No sé si lo tenemos a Máximo Kirchner para escucharlo. Mira. A ver, mira, habla bien de Milei, Máximo Kirchner. Escuchá, ¿lo tenés ahí? Sí, como... Ahí está. Pero creo que la sociedad advierte rasgos genuinos en él, más allá de lo que proponga. Y muchas veces las dirigencias empiezan como a producir como dirigentes en masa, ¿no? Todos iguales, de una manera, de otra. Y en ese sentido se animó también. Mira, una vez fue a Corrientes, hace unos meses fue a Corrientes Milei. Y estaba viendo lo que decía y en un momento de su intervención dice, bueno, yo vine a Corrientes hace 3, 4 años y éramos 8. Y ahora soy presidente. Me pareció fantástico en términos, digamos, de construcción política y militancia. Bueno, en un punto a veces arrancás con 2 puntos, 3 puntos y de repente... Ahí está. ¿Qué te parece? Claramente el jefe de campaña de Milei, entre otros, fue Máximo. El que le juntó la gente fue Máximo, así que
Debe estar orgulloso de la campaña que le hizo y de haberlo transformado en presidente, porque si hay algo que la gente detestó y votó en contra fue de la cámpora, de Máximo Kirchner, de Insaurralde, de varios que han constituido una derrota asegurada frente a Javier Milei. De todas maneras, ir a juntarse con franquistas, nazis y fascistas no es un lugar o un ámbito para un presidente argentino. Y tampoco es cierto que la palabra de un ministro español, que está a tiro de decreto, porque no fue elegido por nadie, sea lo mismo que la palabra del presidente de los argentinos. Con lo cual, no puede nunca empatizarse el insulto de un ministro con la respuesta de un presidente. El presidente debe guardar el lugar del presidente y de ninguna manera tomarse como personal un agravio de un ministro, porque para quejarse está la Cancillería. Totalmente. Gracias, Santiago, por tu presencia. No, a ustedes, gracias. Gracias. Muchas gracias.